presenta. Aquí iniciamos. Buenas tardes a todos los presentes, sean bienvenidos una vez más a este encuentro donde les brindaré información importante sobre lo que es el censo y la contabilidad nacional. Mi nombre es Luis Bonilla y comenzamos. Siempre es bueno tener un preámbulo o de qué va a ir a tratarse o cómo se va a desarrollar este contenido en sí. Para ello tenemos lo que es el índice, donde nos indica las pautas o partes de cómo se va a desarrollar este contenido. Como primero tenemos los tipos de censo en Bolivia. Veremos cuáles son los más importantes que existe o que tienen mayor relevancia en nuestro país. Luego tenemos los objetivos y la importancia del censo. Recordemos que en cualquier aspecto hay un objetivo general y varios objetivos específicos. Como tercero tenemos la contabilidad nacional y el censo. Aquí veremos una relación entre ambos. Como cuarto tenemos el rubro de la actividad económica o el valor agregado y cómo este repercute en el PIB. El último, pero no menos importante, tenemos algunos datos reales y nominales del censo de 2012. Entrando en la primera parte, en Bolivia existen diferentes tipos de censos dependiendo de los objetivos y lo que se quiera medir. Es por eso que entre los mayores relevancia tenemos el censo de población y vivienda y el censo agropecuario. El censo de población y vivienda es el más importante de nuestro país y se realiza con una periodicidad de 10 años. Su objetivo es de poder medir el tamaño, la estructura y la distribución de la población, las condiciones de la vivienda y el estado de vida de las personas. Por otro lado, el censo agropecuario también se lo realiza cada 10 años, pero este tiene como objetivo medir la producción agraria y su impacto en la economía nacional. Además de este tipo de censos, también se realizan otros estudios y encuestas para poder medir diferentes aspectos de la sociedad, como ser la encuesta nacional de empleo y de desempleo. Adentrándonos un poco más lo que es al censo de población y vivienda, este se subdivide en dos, en un censo de hecho y un censo de derecho. A continuación veremos de cada uno su definición, su exactitud y su aplicación. En cuanto a la definición, el censo de hecho es el que se realiza contando a todas las personas en un área determinada y en el momento específico. Por su parte, el censo de derecho se basa en la idea en que todas las personas deben ser contadas donde es su lugar de residencia. En cuanto a la exactitud, el censo de hecho suele ser más preciso al contar las personas, pero sin embargo no puede reflejar con precisión el total de la población de un área, puesto que no incluye a las personas que no están presentes en el momento. Por su parte, el censo de derecho también es menos preciso si es que las personas brindan información inexacta sobre su residencia habitual. Ahora, en la aplicación de cada uno, el primer tipo de censo se realiza en ocasiones de emergencias, en desastres naturales o en conflictos armados. El otro tipo de censo de población y vivienda se utiliza en situaciones más normales. Los datos que se recopilan son para fines estadísticos y de planificación.
En cuanto a la segunda parte de nuestro en vivo, tenemos lo que son los objetivos del Censo de Población y Vivienda. El objetivo general es de poder obtener información detallada y actualizada sobre la población, sobre las viviendas y sobre las características socioeconómicas. Esto a su vez permite que las autoridades puedan tomar decisiones informadas en cuanto a la planificación desarrollada, a la distribución de los recursos y a las políticas públicas. Entrando a lo que es a los objetivos específicos, tenemos de que estas pueden contar es la de contar y caracterizar a la población. Es decir, la información obtenida deben tener características socioeconómicas, como ser la edad o el género, etc. El otro objetivo específico es de identificar las características de la vivienda. Es decir, obtener información sobre las características de la misma, es decir, tipo de vivienda, material de construcción, los servicios básicos y entre otras. Asimismo, un último objetivo específico es de analizar la distribución geográfica de la población. Esto incluye la densidad, incluye lo que es también la distribución por área rural y urbana y la migración interna, cuando se da entre departamentos o municipios. Continuando, con la segunda parte del censo, tenemos la importancia del censo. En primer lugar, el censo es importante para la asignación de recursos públicos y la toma de decisiones en materias políticas. Con la información obtenida del censo, las autoridades pueden saber cuántas personas hay en el país, dónde se encuentran y cuáles son sus necesidades, permitiendo esto priorizar la inversión en infraestructura, en programas que puedan servir o atender las necesidades de toda esta población. En segundo lugar, es esencial para la formulación de políticas de inclusión social y equidad. Con los datos obtenidos con el censo se pueden saber aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, que pueden ser los niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores o incluso personas en situación de pobreza, permitiéndole a las autoridades poder analizar y dictar diferentes políticas públicas que puedan aplicarse a la inclusión de diferentes de estos grupos. Como tercer lugar tenemos lo que son para la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Esto se da en aspectos de desastres o catástrofes naturales o incluso conflictos armados. También otro punto que es muy importante es para la distribución de los escaños en la Asamblea Legislativa, puesto que si el censo no se lleva a tiempo se puede dar una distribución de escaños y distribución de recursos de manera desigual. Esto puede provocar, o que incluso ya provocó el año pasado, diferentes descontentos por parte de la población. Dentro de la tercera parte tenemos lo que es el censo y la contabilidad nacional. La relación entre ambos es muy estrecha, puesto que la información que brinda el censo puede ser utilizado para calcular y estimar diferentes indicadores económicos y sociales que son parte del PIB. Del Producto Interno Bruto de Bolivia. Entre ellas tenemos de que el censo proporciona información sobre los hogares y su estructura. Esto ayudando a lo que es a estimar la demanda y el consumo de la población boliviana. A su vez, esta información sirve para calcular lo que es el consumo privado de todas las personas, que es uno de los componentes principales del PIB. Esto nos lleva a hacer una comparación del consumo final de los hogares entre el año 2021 y 2022, lo cual en el año 2021 el consumo era de aproximadamente de 187.636 millones de bolivianos, aproximadamente unos 27.000 millones de dólares, representando el 67% del PIB de ese año. Un año después, en el año 2022, el consumo llega a 206.423 millones de bolivianos, representando el 68% del PIB, y entre ambos años hubo un crecimiento del 8,5%. Luego tenemos de que el censo brinda información sobre la vivienda y su estructura, ayudando lo que es al tema de la inversión, permitiendo así calcular lo que es la formación bruta del capital fijo, que es otro de los componentes del PIB.
Luego, posteriormente, como otra información que puede dar el censo es que proporciona información para los ingresos, información de los ingresos y de los gastos del hogar, ayudando al cálculo de los índices de desigualdad y de pobreza. Entonces podemos decir que como conclusión toda esta información que brinda el PIB sirve para, de alguna u otra manera, para ayudar a los componentes del PIB, como sea el consumo del hogar y de la inversión. A su vez, esto puede afectar lo que es en la demanda interna. Recordemos de que tanto el consumo del hogar como la inversión pertenece a la demanda interna, lo que a su vez el Producto Interno Bruto es igual a la oferta agregada y a la demanda agregada. Como por ejemplo en estas dos gráficas, esta información son extraídas del censo y sirven para el tema de las inversiones. Tenemos lo que son el tipo de vivienda y el material de construcción. Aquí lo que se puede destacar que el tipo de vivienda donde las personas mayormente residen son las casas o pawichi, teniendo un material de construcción ya sea de ladrillo, de bloque de cemento y hormigón. El total de esta población que pertenece a ese sector es de 1.900.952 personas. Por su otra parte, en la parte de abajo de la gráfica tenemos el tipo de vivienda con la condición de ocupación, en la cual decimos de que las casas Italo Pawichi son o cuentan con la mayor participación de vivienda ocupada con personas presentes en el lugar, es decir, que viven ahí, que es aproximadamente 2.266.812 personas. Continuando con la cuarta parte, tenemos lo que es el rubro de la actividad económica o el valor agregado. Como su mismo nombre lo indica, es donde se agrupan por sectores todas las empresas existentes en el país. Estas se utilizan para hacer diferentes cálculos, como por ejemplo para el cálculo del PIB por el método del valor agregado, en la cual según diferentes fuentes llegamos a la conclusión de que el PIB anual de Bolivia es de aproximadamente de 40.703 millones de dólares. Del mismo modo, en base al último censo del 2012, se puede conocer la actividad económica a que las personas pertenecen. Como se puede observar en la gráfica, tenemos lo que son la agricultura, a ganadería, explotación, industria manufacturera, suministro de electricidad, construcción, agente inmobiliario, actividades de educación, administración pública, pero lo que más se destaca, o podemos llegar a la conclusión de que donde las personas donde tienen mayor incidencia en la actividad económica es en cuanto a la agricultura, ganadería y silvicultura, contando con un total de 1.265.268 personas. Esto llega a representar el 26,81% de los casos encuestados. Por su contraparte, tenemos lo que son los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, teniendo un total de la población que se dedica a este rubro de 781 y que representa el 0,02% de los casos encuestados. Adentrando a la última parte, pero no menos importante, tenemos algunos datos reales y nominales. Datos reales se refieren en cuanto a cifras, a cantidades, y por datos nominales es en porcentaje. Como se puede observar en la parte derecha tenemos algunos datos reales y en la izquierda nominales. Según el último censo de 2012, en Bolivia existen 10.389.913 personas que se encuentran distribuidos en más de 330 municipios, pero mayormente el total de esa población se concentra en tres ejes, que son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Tenemos La Paz con 2.741.554 personas. En Santa Cruz tenemos con 2.776.244 personas y en Cochabamba con más de 1 millón de personas. Por su otra parte, toda esta población de Bolivia, representados en datos nominales, se puede decir de que el 49,9% está representado por hombres, mientras que el 50,1% está representado por lo que serían las mujeres. Uno de los últimos datos sería el crecimiento de la población en cuanto desde el 2001 al 2012.
donde los departamentos que más crecieron en ese rango de tiempo fueron Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Sin embargo, desde el 2001 al 2012, haciendo una comparación con el crecimiento desde 1992 al 2001 hubo una disminución del 6% para Santa Cruz. De la misma manera, para La Paz hubo una disminución del 20% y para Cochabamba hubo una disminución del 11%. Es así que llegamos por terminado este en vivo. No olviden compartir esta información si es que les ha sido útil. Nos vemos en una próxima oportunidad para hablarle más sobre el censo. Muchas gracias por su atención y que estén bien. Gracias.